Bienvenida mi gente viajera a un lugar fascinante de belleza natural, un paraíso con la más grande concentración de vida tanto en flora como en fauna, la Reserva del Cuyabeno. Pues bien, transportémonos con nuestros sentidos a este santuario de vida silvestre para el mundo. Y también les invitamos a escuchar en el transcurso del video la hermosa historia de un amor que nació en este mágico lugar. Para comenzar esta travesía y adentrarnos a la exuberante selva, iniciamos el viaje en el punto del río Cuyabeno, lugar donde nos embarcamos en canoa y proseguimos con el viaje de 2 horas. Un recorrido espectacular, lleno de adrenalina y de expectativas al no saber con qué maravillas nos encontraremos al llegar a tierra firme. Expectativas que en realidad superaron nuestra imaginación, con tan solo contemplar el hermoso atardecer al llegar a nuestro destino final. La Reserva del Cuyabeno se encuentra en la provincia de Sucumbíos, en el noroeste de la región amazónica, con una extensión de 590.112 hectáreas, y fue decretada reserva en 1979 como parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas en el Ecuador. Es un bosque tropical cuya temperatura oscila alrededor de los 25 grados centígrados. Los principales atractivos se relacionan con la enorme biodiversidad y el imponente sistema hidrográfico que forma parte de la cuenca amazónica. La reserva lleva el nombre del río Cuyabeno, río que lo atraviesa y que en el idioma de las nacionalidades Siona Secoya significa río bondadoso. Con sus 14 lagunas, ríos y un bosque tropical, es un lugar con altos niveles de biodiversidad en el mundo, tanto en flora como en fauna. También aquí es el hogar de especies raras como el mítico delfín rosado del río y el águila de la región llamada Hoatzin. En la reserva se pueden hacer caminatas tanto en el día como en la noche, pudiendo así admirar de cerca todos los encantos guardados en este bosque lleno de vida, tanto en flora como en fauna. El medio de transporte empleado para movilizarnos de un lugar a otro son las canoas. Estos recorridos son alucinantes, ya que se puede admirar tanta maravilla a nuestro alrededor y oír los conciertos magistrales de las aves propias del lugar mientras se navega por el río Cuyabeno. A las orillas del río Cuyabeno viven algunas comunidades étnicas y la comunidad que visitaremos es la comunidad Siona, que habita en la parte norte de la Reserva del Cuyabeno. En esta comunidad está permitido realizar turismo comunitario, donde se puede apreciar su estilo de vida, sus costumbres y sus tradiciones. Y es así como pudimos ver una de sus demostraciones, a lo que ellos llaman la pizza de la selva, elaborado a base de yuca, producto propio de la región. Es un proceso manual que comprende desde la cosecha de la yuca
hasta la obtención de la masa, para luego ser moldeada en forma de la masa de pizza y horneada a leña en unas grandes pailas llamados tiestos. Y el producto final es muy delicioso. También en esta comunidad es muy importante la presencia del chamán o curandero, que es una persona muy respetada y admirada por su inmensa sabiduría, la misma que ha sido adquirida y transmitida por sus ancestros de generación en generación. Cuyabeno para nosotros es un lugar mágico de encuentro, lugar donde nacieron nuestros primeros pensamientos de amor y sentimientos de conexión. Nos conocimos en mi cumpleaños y aquí comparto algo muy especial para mí. Oré a Dios y a San Antonio de Padua que me permitieran conocer a un buen hombre. Y es más, les sugerí que sea en la fecha de mi cumpleaños de aquel año, pero en ese año no pasó nada y sentí que no me escucharon, pero nunca perdí la fe. Después de 2 años decidimos viajar con mi amiga a Cuyabeno y fue ahí donde nos conocimos con Stephen en el día de mi cumpleaños, y desde aquel entonces comprendí que las bendiciones del cielo se dan en el lugar y momento perfectos de la vida. Aquellos días fueron de amistad, de conocernos, de compartir. Realmente fue un tiempo hermoso. Pero llegó el día que debíamos despedirnos. Y fue en ese momento que Stephen me pidió mi mail para estar en contacto. Y cuando regresó a su país, Alemania, me escribió. Y desde entonces estuvimos en contacto cada día. Después, a los 3 meses, regresó nuevamente a Ecuador para pedirme que sea su novia, y al año de ser novios me pidió matrimonio. Y hoy, con las bendiciones del cielo, estamos juntos compartiendo nuestras vidas, Ecuador y Alemania.